Todos nosotros, todos los hombres, tenemos una triple filiación. Tenemos una filiación divina, somos hijos de Dios. Se lo niegue o se lo afirme, todos somos hijos de Dios porque Dios existe, aunque se lo rechace. Pero también tenemos una filiación histórica. Somos hijos de una tierra, somos hijos de una patria, pertenecemos a una aldea, a una comarca, nacemos filiados a un territorio concreto y singular. Y todos tenemos también una filiación carnal, somos hijos de una patria pequeña, de una patria doméstica, que es la familia, nuestra casa. Bien decía en España José Antonio Primo de Rivera que nadie nace afiliado a un partido político, pero todos nacen filiados a Dios, a la patria y al hogar. Estas tres filiaciones son irrenunciables, son inamovibles. Ni Dios, ni la patria, ni la familia son bienes que se eligen. Pertenecemos a ellos y debemos servirlos con fidelidad inquebrantable hasta la muerte. Desconocerlos, alterarlos, adulterarlos, reemplazarlos por otros, es traición, es el más alto de los crímenes. Y este crimen más alto es el que hoy se comete. Los hombres renuncian a la filiación divina, no quieren ser hijos del verdadero Dios. Los hombres renuncian a las patrias, prefieren ser internacionalistas, prefieren ser ciudadanos del mundo. Y los hombres han renunciado también a constituir auténticos hogares, verdaderas familias. Los enemigos no descansan, los enemigos del orden natural y los enemigos del orden sobrenatural. Ellos viven conspirando y complotando contra esta triple filiación humana. Lo decía el Papa León XIII, el Humanum Genus: levántase insolente la secta de los masones, regocijándose de sus triunfos, préstanse mutuo auxilio sus sectarios, todos unidos en nefasto consorcio. Y agregaba: tan fiero asalto pide igual defensa, y es, a saber, que todos los buenos se unan en amplísima coalición de obras y oraciones para que los errores al fin abran paso a la verdad y los vicios a la virtud. Pues nosotros queremos, como el mismo Papa León XIII nos lo pide en esta gran encíclica, arrancarle las máscaras a estos enemigos que no quieren ni filiación divina, ni filiación histórica, ni filiación carnal. Nosotros queremos combatir por Dios, por la patria y por el hogar, porque sin estas filiaciones el hombre es nada, absolutamente nada. Pero de esta triplicidad filiativa que el hombre tiene, quiero detenerme en uno de los puntos hoy más lamentablemente cuestionados, que es el de la filiación carnal, el de la existencia del hogar, el de la existencia de la familia. Santo Tomás define a la familia como la unión ante Dios de uno con una y para siempre. Es notable la precisión del lenguaje tomista, porque no hay una sola palabra en esta pequeña definición que esté de más. La unión ante Dios, no cualquier unión, sino la unión sagrada, la unión sacramental. De uno con una. Es notable que cuando Santo Tomás define el matrimonio de este modo, no estaba en la mente de nadie que se legalizara el conjunto de aberraciones contra natura, como hoy se está legalizando. Y sin embargo, Santo Tomás, con esa mirada de águila que todo lo veía en el espacio y en el tiempo, asienta misteriosamente esta aclaración que prácticamente no hubiera tenido necesidad de hacerla en su época, en pleno siglo XIII. Sin embargo, premonitor, Santo Tomás dice: la unión ante Dios, sí, pero de uno con una y para siempre. No es una unión fluctuante, pasajera, temporaria, huidiza, circunstancial, es una unión indisoluble, es una unión para siempre.
la unión ante Dios de uno con una y para siempre. A esto llamamos matrimonio, y este matrimonio así constituido y así definido es el que engendra una familia. Pero la familia tiene, desde todos los tiempos, asignada una misión educadora. Dios no funda la familia con un criterio egoísta. Dios funda la familia con un criterio generoso, dadivoso. Y por eso, porque el plan de Dios hoy molesta, es que esta familia así constituida y así vocada, así llamada a educar, a engendrar material y espiritualmente, es atacada permanentemente. Se ataca a la familia en su esencia. No se quiere ya más la unión ante Dios de uno con una y para siempre, sino una unión desacralizada de pervertidos, llegado el caso, como está ocurriendo, y para pasar un momento y nada más que eso. La familia es atacada en su naturaleza o en su esencia. La familia es atacada en su finalidad, porque dos son los fines del matrimonio, como bien sabemos. Un fin primordial, que es la fecundación generosa, pródiga, y el fin complementario o subsidiario, que es la mutua capacidad perfectiva de los cónyuges, el perfeccionamiento recíproco. Este concepto de finalidad matrimonial hoy también es atacado y adulterado. Y el concepto de natalidad también es un concepto cuestionado, puesto que los hijos son presentados como un estorbo, como un obstáculo. Hace poco incluso le han dado el premio Nobel a uno de esos médicos dedicados a la ingeniería genética que procrean en incubadoras, como si un hijo pudiera ser el fruto de un acto químico de entremezclamientos de tubos de ensayo. La familia es atacada, entonces, no solamente en su naturaleza o en su esencia o en su sustancia, no solamente en la finalidad que persigue y que tiene asignada por Dios, sino que también es atacada en el concepto de natalidad. Pero también la familia es atacada en el concepto de autoridad. La noción de patria potestad ha desaparecido. La noción del varón como jefe del hogar es una noción caduca, periclitada e incluso ridiculizada, puesto que se considera que esa preeminencia del varón es una preeminencia de aprovechamiento, una preeminencia concentrada exclusivamente en obtener beneficios. Y también la familia es atacada en la noción del amor, ya no solamente en la naturaleza o en la esencia, no solamente en la finalidad o en la natalidad, sino que también es atacada en la noción del amor. Porque el amor, como dice el padre Petit de Murat, hoy ha quedado reducido a un saqueo glandular u hormonal. Han hecho los modernos del amor un saqueo. Y el verdadero nombre del amor, que es la virtud teologal de la caridad, es decir, Dios, Deus Caritas, Dios es amor, Dios es caridad, el verdadero nombre del amor ha desaparecido en el horizonte de las vidas conyugales. Pues entonces, aquí tenemos un diagnóstico penoso, por supuesto que penoso, pero un diagnóstico necesario. Sabemos que hablar del mal siempre fatiga, hablar de lo malo siempre apesadumbra, hablar de lo malo siempre trae aparejado dolores, pero nosotros no podemos dejar de conocer el mal, no podemos dejar de conocer el diagnóstico de la enfermedad. Y el diagnóstico de la enfermedad es, en dos palabras, este que acabamos de trazar. Ya no se quiere una familia que sea la unión ante Dios de uno con una y para siempre. Ya no se quiere que la familia tenga un fin fundamental, que es la procreación pródiga, generosa y fecunda. Ya no se quiere el amor sostenido en el amor de los amores. Ya no se quiere la autoridad, la jerarquía, el mando, la obediencia, la docilidad de los hijos.
Todo esto perturba, todo esto molesta y todo esto quiere ser erradicado. Hasta aquí, mis queridos amigos, y no quiero atosigarlos más con este diagnóstico, hasta aquí el mal que tenemos delante, el mal que tenemos enfrente. Palabras más, palabras menos, creo que estamos todos de acuerdo en que este es el drama que padecemos, esta es la enfermedad. Me parece más importante hablar del remedio. El gran remedio es el que les enunciaba al principio: recuperar las filiaciones, la divina, la histórica y la carnal, y recuperar la misión educadora que tiene la familia. Dios no deja solo a los padres terrenos. Dios nos regala y nos obsequia un verdadero programa educativo, de manera tal que ninguna familia puede sentirse desamparada. La eterna pregunta acerca del qué hacer, qué podemos hacer, qué tenemos que hacer, encuentra su respuesta clara, precisa, concreta, no deletérea o abstracta, su respuesta concreta en las páginas de las Sagradas Escrituras. Yo les sugiero que volvamos a abrir los libros sapienciales de la Sagrada Escritura, aquellos libros como el de los Proverbios, o el Eclesiástico, o el Eclesiastés, o el mismo libro de la Sabiduría. La cantidad de lecciones tangibles y singulares y aún de carácter doméstico, la cantidad de lecciones que allí hay, que allí abundan, la cantidad de consejos permiten con holgura, con serenidad, con absoluta tranquilidad encarar la alegre tarea, la feliz tarea de educar a nuestros hijos. No necesitamos ninguna innovación, no necesitamos ninguna moda cultural, no necesitamos ningún artificio y ninguna extravagancia. Allí, en las páginas de las Sagradas Escrituras, aparece exactamente todo lo que necesitamos, esencialmente hablando, para educar a nuestros hijos. Cuando en estos libros sapienciales, por ejemplo, se nos dice que tenemos que preferir lo honesto, que tenemos que tener limpieza de mirada, que tenemos que tener rectitud de conducta, cuando en todos estos libros sapienciales se nos aconseja y se nos aconseja de tal modo que ninguna circunstancia de la vida pase inadvertida, ¿qué estamos esperando para leerlos y para ponerlos en práctica? Chesterton, a propósito del libro del Eclesiastés, escribió un poema, sintetizándolo, un poema que el padre Castellani tradujo a su manera, es decir, reescribió, pero que ya sea en la versión original chestertoniana o en la posterior castellaniana, vale la pena recordar porque contiene la síntesis de esas lecciones que nos dan los sagrados textos. Dice Chesterton, Castellani, vaya uno a saber, hay un solo pecado: pensar que el sol no existe, el sol con mayúscula, Cristo. Una sola blasfemia, que la verdad es triste. Un peligro temible realmente, tener mancas las alas de la mente. Sacrilegios hay uno tan solo: hacerse grande y matar igual que Herodes al niño Dios en mí, ir en avión al cono de los Andes para vivir ángel frustrado allí. Solo hay un vicio, vivir de té beodo y no tomar el vino por no soltar verdades. Solo una cosa es necesaria, todo el resto es vanidad de vanidades. No podemos entonces decir que no tenemos respuesta a la pregunta acerca de lo que hay que hacer. La pregunta acerca de lo que hay que hacer, cuando nos lo preguntamos en relación con la educación de nuestros hijos, tiene esta primera respuesta. Volvamos a los sagrados textos, volvamos a los libros sapienciales y allí encontraremos la clave para educar a nuestros hijos. Pero alguien me dirá, yo no soy sabio, no tengo estudios superiores, no soy un académico. Y les diría de verdad que si esto fuera así, es mejor así.
porque la sabiduría no tiene absolutamente nada que ver con los títulos terciarios o universitarios o con la vida académica o con el currículum vitae. No tiene absolutamente nada que ver. San Bernardo de Claraval muy claramente dice: sabio es aquel al que todas las cosas saben, saborean como verdaderamente son. El hombre sabio no tiene necesidad, si sabe lo que verdaderamente son las cosas, saboreándolas, degustándolas, descubriéndolas, descifrándolas, no tiene ninguna necesidad de manifestar complejo de inferioridad o complejo de culpa porque no tenga estudios superiores o estudios académicos. Y a veces sucede lo contrario, que veníamos comentando recién en el viaje. A veces sucede aquello que dice Tenzin Song, que hay embrutecidos por la lectura, personas que a fuerza de leer malas cosas, cosas indebidas, bestseller, terminan embruteciéndose. ¡Qué paradoja! Están aquellos que tienen un analfabetismo, pero no de las cosas sagradas, y al mismo tiempo una sapiencialidad de las cosas sacras, que son hombres inmensamente sabios. Y están aquellos que viven abocados al estudio de vanidades y de cosas superfluas y de errores y de herejías, y por más que tengan caudales de lecturas hechas sobre los hombros, no saben absolutamente nada. Por eso el padre Castellani, y perdonen que vuelva a citarlo, pero es un paisano muy querido por nosotros los argentinos, el padre Castellani decía: y si yo tuviera un hijo, le daría un buen caballo. Para huir de las escuelas, los pedantes, los diarios, no le enseñaría a leer, mucho menos a escribir. Lo mandaría a las estancias a soñar el porvenir y aprender la única forma digna nuestra de morir. Exageraba el padre un poco, es cierto, pero en el fondo no se equivoca. Porque lo más importante es el saber de salvación, no el saber de instrucción, sino el saber de salvación. El sabio, en definitiva, es el que se quiere ir al cielo y ganarlo por asalto. Volvamos entonces a lo que estábamos diciendo. ¿La familia está sola o está desamparada para cumplir con su misión y con su vocación educativa? No, no está sola, ni aislada, ni desamparada. Dios le ha dado un plan, le ha dado un programa, le ha dado un recetario, si me permiten la expresión. ¿En dónde está? En la Sagrada Escritura. Y hay que leerla toda, se tomarán la cabeza ustedes con lo gorda y grande que es. No, claro, no somos protestantes que nos vamos a poner a leer la Biblia por nuestra cuenta. Hay que leerla siempre con la orientación y la guía de un sacerdote ilustrado y recto. Pero los libros sapienciales a los que antes aludía son libros sencillos, libros prácticos, libros concretos. Verán ustedes lo mucho que se aprenderá para poder aplicar en la vida doméstica. Y hay algo más. Lo propio de la misión educadora de la familia es la crianza. Y lo digo precisamente en relación con lo que apuntábamos recién respecto de los posibles complejos de inferioridad o de culpa que tienen algunos padres porque carecen de estudios superiores. Pamplina. En condiciones normales, ningún hijo le pide al padre el doctorado en filosofía o el posgrado en ingeniería. En condiciones normales, lo que un hijo quiere es ser criado por sus padres. Eso es lo que la naturaleza infantil y aún la juvenil reclama, ser criados por sus padres. ¿Y qué significa la crianza? La crianza es, como su nombre lo indica, la capacidad de suscitar críos, es decir, la capacidad de engendrar, la capacidad de dejar huellas, de dejar frutos, de trazar surcos. Tan importante es la crianza como paradigma de educación que aún los mismos paganos reivindicaban a la crianza como modelo de educación. El caso más conocido es el de Sócrates, el maestro por antonomasia de la Grecia clásica. Sócrates gustaba decir que tenía el mismo oficio que su madre, y su madre era comadrona o partera. Decía Sócrates que así como su madre ayudaba a alumbrar los cuerpos, él quería ayudar a alumbrar las almas, a alumbrar los espíritus.
¿Hasta qué punto entonces la crianza es una forma paradigmática de educación que hasta los mismos filósofos clásicos no querían ser otra cosa más que criadores, engendradores, paridores de almas? Y San Pablo, el apóstol por antonomasia también de la virilidad, de la masculinidad, el apóstol de la espada, acude a una imagen tiernamente femenina para explicar lo que él ha querido hacer cuando les dice a los suyos: hijitos míos, que me costasteis dolores de parto hasta engendrar a Cristo en vosotros. Yo os engendré según el Evangelio. La noción de engendramiento, la noción de alumbramiento. Esto es entonces la crianza, y esto, repito, es lo que necesitamos recuperar para educar a nuestros hijos, y esto es lo que los hijos reclaman de los padres. La crianza consta de algunos pilares fundamentales. El primer pilar, sin el cual la crianza se desmorona, es el consejo. El consejo no consiste, no confundamos, en colocar el hombro y al lado de ese hombro otro más con complicidad para que el otro escuche lo que quiere escuchar. Eso es demagogia, no consejo. El consejo es un don del Espíritu Santo que tenemos que recibir y que tenemos que pedir, pero el consejo aplicado a la crianza, es decir, el consejo como pilar de la crianza, consiste en decirles a nuestros hijos lo que tienen que hacer para alcanzar la salvación, lo que tienen que hacer para preferir el reino de Dios y su justicia, y no primero la añadidura. Este consejo así definido es uno de los pilares de la crianza. De lo contrario, es mejor que no demos consejos. No demos consejos mundanos, superficiales, frívolos, lucrativos, empresariales, que de eso se ocupe el mundo y que nosotros lo vigilemos y, llegado el caso, lo combatamos. Pero lo que nosotros como padres tenemos que hacer es aconsejar en la línea del Espíritu Santo, es aconsejar en la línea que nos manda nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. Hay otro pilar muy importante de la crianza, que es el ejemplo. Un ejemplo vale más que 100 palabras, dice Tijama Retot, y es cierto. Tengan en cuenta ustedes que si hay algo que nos reprochan nuestros hijos y ante lo cual nos quedamos siempre sin palabras, y por eso mismo debemos evitarlo, a este reproche, es el reproche de la incoherencia. Predicar algo y no vivirlo, predicar algo y no encarnarlo, predicar algo y no ser causa ejemplar de lo que se predica, es pecado de incoherencia. Por lo tanto, para criar a un hijo se necesita el ejemplo, se necesita dar el ejemplo. Y esto, que es tan difícil, es también muy esperanzador, porque el ejemplo es una causa, es, según dicen los filósofos, un quinto género de causa, la causalidad ejemplar. Y la causalidad ejemplar, como todas las causas, produce efectos. Toda causa produce un efecto. La diferencia que hay entre los efectos de la causalidad ejemplar y los efectos de las causas mecánicas o técnicas es que los efectos de la causalidad ejemplar no suelen verse en forma inmediata, rápida, vertiginosa, y tampoco suelen verse con los ojos del cuerpo. Pero cada vez que nosotros decimos, ¿qué diría mi padre si me viera? ¿O qué diría mi madre si estuviera aquí? ¿En qué sentido decimos nosotros esta frase? A veces en sentido afirmativo, con regocijo, qué contentos se pondrían mis padres si me vieran, porque estoy haciendo algo bueno que ellos me inculcaron. Y a veces con actitud de remordimiento, qué queja, qué lamento, qué reproche no me harían sentir mis padres si me vieran como estoy, pecador,
decadente, degradado, vicioso. Pero ya sea en sentido afirmativo o en sentido positivo, esta frase que muchas veces dejamos caer al pasar nosotros es la prueba de que la causalidad ejemplar de nuestros padres ha producido efectos, ha producido frutos. Ellos ya no están con nosotros y sin embargo nos han dejado las huellas, nos han dejado los frutos, nos han dejado las consecuencias, los efectos. Por lo tanto, el otro pilar de la crianza es el ejemplo, el consejo tal como lo hemos definido y el ejemplo. Hay un tercer pilar de la crianza que es la intuición. Dicen que la intuición es un atributo más femenino que masculino. Es posible, y si así fuera, en buena hora. A veces me gusta imaginar esta escena, que es francamente una escena realista. El niño que llega a su casa saliendo de la escuela, tarda un poco en llegar, la madre que se asoma a la puerta de la casa y que lo divisa a 300 o a 200 metros y ya sabe absolutamente todo lo que le ha pasado en ese día, por pálpito, por corazonada, por intuición. Nosotros, en cambio, los padres, nos enteramos 3 meses después, pero racionalmente. Esa es la diferencia que hay entre el conocimiento intuitivo y el conocimiento racional. Qué envidia que nos da a los hombres tener este conocimiento intuitivo, pero verlo casi siempre cultivado en nuestras esposas. De modo que, si fuera cierto que la intuición es un atributo más femenino que masculino, pues sería una prueba a favor de que el matrimonio tiene que ser la unión ante Dios de uno con una y para siempre. El gran pilar de la intuición también constituye la crianza hogareña. Tenemos entonces el ejemplo, el modelo y la intuición. Pero hay otro pilar que es muy importante y al que apuntaría de modo especial en estos días, que es el pilar del sentido común. Alguien decía un poco risueñamente que era el menos común de los sentidos. No me refiero aquí al sentido común desde el punto de vista filosófico o psicológico, como uno de los sentidos internos, que según bien ha explicado siempre la filosofía perenne, sirve de amalgama a los otros sentidos internos, la imaginación, la memoria, la cogitativa. No, aquí me estoy refiriendo a algo más sencillo, pero más práctico. El sentido común es lisa y llanamente lo que siempre se llamó la sindéresis, la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo, la capacidad de distinguir el día de la noche, el vicio de la virtud, la capacidad de distinguir la luz de las tinieblas. Esto que lo tenemos todos como atributo es tan importante para criar a nuestros hijos y para defendernos en la vida, que no en vano los grandes ideólogos del marxismo apuntan a destruir el sentido común. Mao Zedong en China decía, por ejemplo, que todo hombre tiene naturalmente una mentalidad metafísica, es decir, mira el mundo sabiendo distinguir lo blanco de lo negro. La revolución, dice Mao Zedong, va a triunfar el día en que logremos sustituir la mentalidad naturalmente metafísica por la mentalidad dialéctica. Ese día se habrá acabado el principio de identidad en los hombres y las cosas podrán ser y no ser al mismo tiempo. Lo blanco será llamado negro y viceversa, y así interminablemente. Viviremos bajo la tiranía del relativismo, que es precisamente lo que estamos padeciendo en nuestros días. Y el otro ideólogo terrible e infernal del marxismo, Antonio Gramsci, fue todavía más explícito, si cabe, más explícito que Mao. Mao afirmaba esto en su ensayo acerca de la praxis y acerca de la contradicción. Gramsci, en sus cuadernos de la cárcel, dice: tenemos que llegar a destruir hasta las últimas estribaciones del sentido común. Y lamentablemente lo han logrado, lo han logrado. Por eso que prevalecen tantos errores ante el encogimiento de hombros generalizado y colectivo de una masa amorfa que no sabe reaccionar ya, porque ha perdido el sentido común. Y por eso Aristóteles se encoleriza contra aquellos que han perdido el sentido del obvio y dice: el que pregunta si la nieve es blanca
no merece respuesta, merece un castigo, porque ha perdido el sentido de lo obvio. Volvamos entonces al tema del que estábamos hablando. La misión educadora de la familia exige a los padres la crianza. Antes habíamos dicho que la misión educadora de la familia necesita ampararse en los textos sagrados porque allí está el plan de Dios para los hogares. Y ahora decimos, la misión educadora de la familia necesita simplemente, meramente, criar a los hijos. Ningún rebuscamiento especial, criar a los hijos. Y a los hijos se los crea con estos pilares que acabamos de enunciar. No nos olvidemos del consejo, del ejemplo, de la intuición y del sentido común. Y algo más, mis queridos amigos. Para criar a un hijo, nosotros tenemos varias vías posibles y todas estas vías posibles son convergentes porque se unen en la verdad que es Dios. En primer lugar, tenemos que distinguir los saberes y en segundo lugar tenemos que distinguir los bienes y en tercer lugar tenemos que proponer las virtudes. ¿Qué quiere decir que tenemos que distinguir los saberes? Algo esbozábamos hace un rato. Hay un saber de instrucción, cuya importancia nadie niega. Evidentemente, los tiempos que corren hacen necesario el incremento del saber instructivo. Pero hay un saber que es superior al saber instructivo, que es el saber formativo. Y hay un saber superior incluso al saber formativo, que es el saber salvífico, el saber de salvación. El catecismo de primera comunión con el que yo estudié cuando era niño traía una cuarteta que jamás hemos podido olvidar. La ciencia más acabada es que el hombre bien acabe, porque al fin de la jornada aquel que se salva sabe y el que no, no sabe nada. Entonces, tenemos que inculcarles a nuestros hijos la distinción de los saberes. Y tenemos que estar más preocupados por los saberes salvíficos y formativos que por los saberes meramente instructivos. La primera vía, entonces, de acceso a una recta crianza es esta vía, la de la jerarquización de los saberes. Les pido que no dejen de demorarse en esta consideración, porque lamentablemente vivimos en una sociedad que hipertrofia los saberes instructivos y que valora a las personas por el cúmulo de saberes instructivos. Aquí no se trata de acumular noticias, informaciones o datos. Para eso están las computadoras que hagan su oficio y que nos dejen a nosotros tranquilos. Lo que nosotros queremos es darle prioridad a los saberes formativos y a los saberes salvíficos. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde el alma? ¿De qué le vale al hombre tener todos los saberes instructivos de la tierra si no puede alcanzar el cielo? Volvemos sin querer a la definición anterior de sabiduría de San Bernardo de Claraval. Sabio es aquel al que todas las cosas saben como verdaderamente son. Dando una plática sobre San Agustín, decíamos hace unos días atrás que el gran obispo de Hipona decía: vemos las cosas porque existen, pero las cosas existen porque Dios las ve. El que puede decir eso es el hombre sabio. Entonces, por favor, criemos a nuestros hijos distinguiendo y jerarquizando los saberes. Pero también decíamos, y en segundo lugar, que es necesario jerarquizar los bienes. Hay un tipo de bien que se llama bien útil. El bien útil es aquel que nos presta un servicio práctico, tiene carácter de medio. Este micrófono que estoy utilizando, o esta mesa sobre la cual me estoy aposentando, o estos anteojos o este reloj, son todos bienes útiles. Nosotros no somos maniqueos y no negamos el valor que tienen estos bienes útiles o materiales. Pero decimos que los bienes útiles
tienen que estar subordinados a bienes más altos, porque si los bienes útiles se convierten en fines, siendo medios, caemos en el error del utilitarismo y del pragmatismo, que es uno de los errores predominantes. Mucho cuidado con caer en este error, porque hay algunos que creen que son anticomunistas y sin embargo viven como homo faber, como el hombre productivo, como el hombre fabril, porque en ellos la forma mentis es la mentalidad del que quiere adquirir y acumular bienes prácticos, bienes materiales, bienes útiles. No es la mejor vía, lo dice el Evangelio: no acumuléis tesoros en la tierra donde el polvo lo ensucia y los ladrones lo roban, acumulad más bien tesoros en el cielo. Entonces, aceptemos la existencia de los bienes útiles, pero sepamos que esos bienes son medios, son instrumentos, son herramientas y que tienen que estar ordenados. Ya veremos a qué. Hay otro tipo de bienes que se llama bienes deleitables y que son aquellos que nos producen un deleite o un placer. Nosotros, así como decíamos recién que no somos maniqueos, tampoco somos jansenistas, es decir, no negamos el carácter bueno del placer. Lo que estamos diciendo, lo que la Iglesia ha enseñado toda la vida, es otra cosa. El placer debe estar regido por la virtud de la templanza. Si el placer quiere ser lícito, tiene que estar subordinado al orden, tiene que estar subordinado a la virtud de la templanza. Entonces, está muy bien que nosotros tengamos deleites legítimos, pero así como la persona que busca lo útil por la utilidad misma y se convierte en utilitarista, así están aquellos que buscan el placer desordenadamente, destempladamente por el placer mismo y se convierten en hedonistas. El hedonismo y el utilitarismo son errores graves y son inmoralidades. Entonces hay otro tipo de bienes que están por encima de los bienes útiles y de los bienes deleitables y que son los bienes honestos. Los bienes honestos tienen razón de fin, no son medios, no son instrumentos, no son herramientas, valen per se, valen por sí mismos. La honestidad, la decencia, el decoro, todos estos bienes que llamamos bienes honestos se justifican en sí mismos. Aunque lamentablemente debo marcar en esto un reproche a padres y a maestros contemporáneos. Muchas veces sucede que, acorralados por nuestros hijos o por nuestros alumnos, que nos urgen preguntándonos: ¿para qué sirve esto que estamos diciendo? ¿De qué le sirve esto de que estamos hablando? Nosotros no solemos tener siempre la valentía suficiente para decirle de un modo rotundo: hijo o discípulo o alumno, esto no te sirve para nada. La gloria de esto es que no te sirve para nada porque no es un bien útil y tampoco es un bien deleitable desde el punto de vista material o terreno. Si algún servicio presta la sabiduría, es el servicio al alma, al engrandecimiento del alma y al saber salvífico. Entonces, no reculemos ante la presión de nuestros hijos o de nuestros alumnos que nos urgen a dar explicaciones útiles de aquello que es honesto. Sepamos distinguir los bienes, como también tenemos que saber distinguir los saberes. Hoy ya saben ustedes que, por ejemplo, un idioma como el latín no se enseña y que cuando alguien quiere enseñarlo o comunicarlo, lo primero que recibe es la pregunta maléfica, la pregunta insidiosa: ¿de qué me sirve el latín? Y empiezan entonces las respuestas, buscando utilidades. No digo yo que no tenga sentido la respuesta acerca de la utilidad del idioma latino. Digo que mejor es otra respuesta: no te sirve para nada porque es un bien honesto. Como no te sirve para nada desde el punto de vista práctico, la amistad, la verdad, la belleza, la decencia, son fines, son para darle gloria a Dios, son para ganar el cielo. ¿Les parece poca utilidad? Entonces, criemos a nuestros hijos, jerarquizando los saberes y jerarquizando los bienes,
pero criemos a nuestros hijos en la práctica de las virtudes. ¿Qué es una virtud? Una virtud es un hábito operativo que me conduce al bien, dice la escolástica. Quisiera explicar un poquito esta definición para mejor aprovechamiento. El hábito es la repetición de un acto. Si repito actos buenos, tengo una virtud. Si repito actos malos, tengo un vicio. Pero no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque el hábito, para decirlo de manera didáctica, tiene como una parte mecánica o monótona, lo que sería el cuerpo del hábito, y una parte espiritual, que sería el alma del hábito, que no es la repetición mecánica, sino que es la repetición con el compromiso de la inteligencia y de la voluntad. Si yo quiero tener en mí un hábito virtuoso, tendré que repetir un acto bueno, pero con el compromiso de la inteligencia y con el compromiso de la voluntad. Y muy especialmente tendré que repetir ese acto bueno, si quiero ser virtuoso, por amor a Jesucristo. Cualquiera puede ser un hombre corpulento y cruzar a un pequeño niño de una orilla a la otra de un río. Pero solo hubo un San Cristóbal que lo hizo por amor a Cristo, y ese niño era Jesús mismo. Cualquiera puede partir una capa de guerrero y darle la mitad a un pobre que tirita de frío, pero solo hubo un San Martín de Tours que le dio la capa, su capa de guerrero, a un mendigo que era Jesucristo mismo y que a la noche se le apareció para darle gracias. En estos casos, saben ustedes que esa repetición de actos buenos constituyen virtudes porque se hacen por amor a Jesucristo. Cuentan que don Miguel de Unamuno, cuando era rector de la Universidad de Salamanca, todos los días cuando ingresaba a su despacho dejaba una monedita en una pequeña canasta que tenía un pordiosero. Y un día se la tiró de mala manera y el mendigo lo corrió y se la restituyó. Unamuno lo mira extrañado y el mendigo le dice: en mi hambre mando yo. Si el mendigo hubiese leído a Santo Tomás, o tal vez lo leyó y no lo sabemos, yo hubiera dicho: vea, don Miguel, usted está necesitando un baño de escolástica, que buena falta le hacía a este vasco terrorífico, porque lo que usted ha hecho hoy es nada más que una repetición mecánica, monocorde. Hoy usted puso en juego nada más que el cuerpo del hábito, pero le falta el alma. Si usted no me da la moneda por amor a Jesucristo, yo no la quiero, porque en mi hambre mando yo. Entonces, a nuestros hijos, así como tenemos que inculcarles la jerarquización de los saberes y la jerarquización de los bienes, tenemos que inculcarles la virtud. Pero, por lo pronto, hay que decirles que no es fácil ser virtuosos. Y que por eso mismo es importante, porque no es fácil, porque es difícil. También lo decía José Antonio Primo de Rivera: queremos que la vida nos resulte difícil antes y después del triunfo. Queremos un paraíso, pero el paraíso está contra el descanso. En el paraíso no se puede estar tendido, se está vertical, como los ángeles. Queremos un paraíso difícil, vertical, implacable, un paraíso donde no se descanse nunca y que tenga junto a las jambas de la puerta ángeles con espadas. La virtud que queremos inculcar es el camino difícil, es la puerta angosta. El plebeyo pide libertad y ancha Castilla, dice Nietzsche. En cambio, el hombre noble, el hombre superior, pide exigencia, rigor, valentía, incluso peligro, temeridad. Inculquemos esta noción de virtud en nuestros hijos. ¿Y qué virtudes? ¿Qué virtudes reclamarles? ¿Qué virtudes transmitirles, inculcarles? Y es más, ¿qué virtudes practicar nosotros con ellos? Porque no se trata del haz lo que te digo, pero no lo que yo hago. Y si se trata de eso, les aseguro que estamos condenados. Aquello que decía Ovidio sigue teniendo vigencia. Veo el bien, lo apruebo, pero hago el mal. Sí, pero si veo el bien, lo apruebo y hago el mal, me condeno. Entonces, las principales virtudes que tenemos que practicar son las cardinales: prudencia, justicia,
fortaleza y templanza. ¿Y por qué se llaman cardinales? ¿Y por qué efectivamente lo son? Porque están en la base de la vida moral. La inteligencia necesita alcanzar su objeto propio, que es la verdad, y no puede alcanzar el objeto propio, que es la verdad, si la prudencia no la toma de su mano. La voluntad necesita alcanzar su objeto propio, que es el bien, pero no puede llegar la voluntad al bien si la fortaleza no la toma de su mano. Y la sensibilidad necesita llegar a la belleza, que es su fin propio, pero no podrá llegar a la belleza si la templanza no la toma de su mano. Si en un hombre la inteligencia anhela la verdad de la mano de la prudencia y la voluntad anhela el bien de la mano de la fortaleza, y la templanza, la belleza de la mano de la gran virtud de la templanza, pues entonces ese hombre es justo. En ese hombre se aunan, se mancomunan armónica y sinfónicamente estas cuatro virtudes cardinales. Exactamente lo mismo pasa en el orden social. ¿Por qué nuestras patrias no son justas? ¿Por qué no hay justicia en nuestra patria? Porque los magistrados no son prudentes, porque no gobiernan por la verdad, en la verdad y para la verdad. Porque los guerreros no son valientes, no son corajudos, se rinden, resultan pusilánimes, terminan participando activamente de las sociedades masónicas. Y nuestros artesanos, nuestros productores, nuestros artistas no buscan la belleza, la rinden culto a la fealdad, no viven templados, temperados. Entonces nuestras naciones son injustas. ¿Qué importancia tiene, pues, educar en las virtudes? Pero no nos quedemos, no nos conformemos solamente con estas grandes virtudes cardinales, y estas grandes virtudes cardinales además tienen sus virtudes conexas, importantes todas ellas. Procuremos la vida familiar, la vida doméstica, en las virtudes teologales, en la fe, en la esperanza y en la caridad. Ya sabemos qué es la fe. Lo que no sabemos es que la fe hoy es asediada. No siempre tenemos suficiente conciencia del grado de persecución que se vive hoy a la fe verdadera. El destronamiento de Cristo es un hecho. No olviden que fue el mismo Papa Paulo VI el que habló del humo de Satanás entrando en el templo de Dios y del proceso de autodemolición de la Iglesia. El mismo Papa que llegó a decir: los traidores se sientan a mi mesa, y en una mesa formada por muchos cardenales tenebrosos. No olvidemos que también ha sido el Papa Benedicto XVI el que en el último Via Crucis, que presidió en carácter todavía de cardenal Ratzinger, dijo: Señor, la Iglesia, tu barca hoy hace agua por los cuatro costados. Parecería que la cizaña está prevaleciendo por sobre el buen trigo. Si tenemos clara conciencia entonces de que la Iglesia hoy es asediada, de que la Iglesia hoy es invadida, de que la Iglesia hoy está infiltrada, pues entonces con más razón que nunca doblemos la apuesta de la fe verdadera, de la fe indivisa, de la fe católica, apostólica y romana, sin aditamentos, así, simplemente enunciada. Atrevámonos a rezar todos los días con nuestros hijos el credo. Y como dice Anzoátegui, no como quien repite la tabla de la multiplicación, sino como quien le moja la oreja a la herejía. Cada credo bien rezado es un golpe que le asestamos a Satanás. Recemos el credo todos los días con nuestros hijos, de prepo nomás, para que Satanás se disguste. Es una buena forma de empezar el día, gritando Servian cuando uno salta de la cama, serviré, y rezando el credo. Pues bien, además de la fe, tenemos que tratar de cultivar y de ejercitar la esperanza. La esperanza, decía Teresa de Jesús, es la virtud del camino, del que sabe que aún no, pero mañana sí. Y ese mañana puede ser un mañana sobrenatural. Contra la virtud de la esperanza están los presuntuosos,
y están los desesperados, y vaya se abundan. Los presuntuosos creen que ya están salvos, que no necesitan salvarse, porque ya tienen la salvación asegurada. Y los desesperados son aquellos a los cuales no les importa salvarse. Y por eso San Isidoro de Sevilla decía, desesperar es descender al infierno. Nosotros no debemos ser ni presuntuosos ni desesperados, debemos ser hombres de esperanza. Era Peguy el que, cantándole a la virtud de la esperanza en el marco de las grandes virtudes teologales, decía, caigamos de rodillas, santas teologales, velad por nosotros. Le pedía a las virtudes teologales que velaran por nuestro corazón y por nuestras almas. No olvidemos entonces la virtud de la esperanza y la virtud de la caridad. Lo dice el apóstol San Juan, nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído. Dios es amor. No busquemos sustitutos del amor, no busquemos sucedáneos del amor, no busquemos caricaturas o parodias del amor. Necesitamos el amor de los amores, necesitamos la fe, la esperanza y la caridad. Retomando entonces lo que venimos diciendo, para criar a nuestros hijos necesitamos jerarquizar los saberes, jerarquizar y distinguir los bienes y cultivar y ejercitar las virtudes cardinales y las virtudes teologales. Pero tal vez ustedes recuerden que yo empecé esta plática diciéndoles que el hombre, todo hombre, tiene una triple filiación, la filiación divina, la filiación histórica y la filiación carnal. Y que como estas grandes filiaciones hoy están perseguidas y estremecidas de espanto, y son tres filiaciones a las cuales los enemigos hacen crujir permanentemente, pues yo les diría entonces que hay tres virtudes muy importantes que apuntan a consolidar esta triple filiación humana. La virtud de la religiosidad conexa a la justicia, que es la que nos enseña a rendir el culto verdadero al Dios verdadero. La incredulidad es contraria a la naturaleza, dirá Santo Tomás de Aquino. Lo que dignifica a la naturaleza humana es la recta credulidad, la fe verdadera. Y hay una virtud que nos permite acerar y pulir esa fe verdadera y ponerla en marcha, y es esta virtud que llamamos religiosidad. Entonces, si somos profundamente religiosos, podremos ponerle un freno a los irreligiosos que no quieren que nosotros respetemos la filiación divina. Y la virtud del patriotismo contra aquellos que nos quieren robar la patria, contra aquellos que nos quieren despojar de nuestras patrias. La patria, dice Marechal, es un dolor que nuestros ojos no aprenden a llorar. La patria es un peligro que florece, la patria es un amor en el umbral. Necesario es vestirla y calzarla con metales de acero y librar por ella la danza heroica de la muerte. Si la patria nos llama al combate, si la patria nos llama a la lucha, debemos alistarnos, debemos encolumnarnos y pedirle a Dios el sostén para librar por la patria las epopeyas y las gestas que sean menester. No necesito abundar en detalles en tierras de Jalisco, donde regaron sus vidas, sus sangres, por la patria los heroicos mártires cristeros. Pero contra aquellos que quieren robarnos esta filiación preciosísima que es la filiación de la patria, pues nosotros tenemos que practicar la virtud de la pietas, la virtud de la piedad, la virtud del patriotismo, que encuentra su anclaje en el cuarto mandamiento, ese mandamiento que nos pide honrar a los padres. Por derivación, por extensión analógica, nos pide también honrar a nuestra tierra carnal. La virtud de la religiosidad, entonces, conexa a la justicia para proteger la filiación divina,
la virtud de la pietas, de la piedad, para proteger la filiación histórica, y la virtud de la observancia, para defender la filiación carnal. Porque la observancia es aquella virtud por la cual nosotros sabemos y queremos ser agradecidos a los mayores, a los que nos precedieron, a nuestros antepasados y específicamente a nuestros padres. Si además de las grandes virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, si además de las enormes virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, nosotros hacemos el esfuerzo por practicar estas tres virtudes con nuestros hijos, no solamente la crianza será más completa y más lucida y más ennoblecedora y más encaminadora, sino que además vamos a poder ponerle un freno y una valla a aquellos que no quieren ninguna de estas filiaciones con la que empezamos esta plática. Mi temor, les confieso, es que alguno crea que este programa para criar a nuestros hijos, o esto que hemos dado en llamar la misión educadora de la familia, mi temor, digo, que alguno crea que esto es nada más que un concepto filosófico o un concepto teórico. Por eso le van a permitir que sea todavía, si cabe, un poco más práctico y me haga una pregunta, pues con recursos que todos conocemos, pero que desaprovechamos. El recurso del tiempo, el recurso del espacio, el recurso de los juegos, el recurso de la palabra, el recurso de la vestimenta, por ejemplo. ¿Y por qué estos recursos? Pongamos el ejemplo del tiempo. Es lo mismo una casa en la cual el tiempo se mide por un calendario puramente comercial. Es lo mismo una casa en la cual la cronología se mide exclusivamente por los torneos deportivos, que una casa en la cual el tiempo se mide por el ciclo litúrgico. Si en una casa el tiempo se mide por el Adviento, o por la Pascua, o por las vísperas de la Nochebuena, o por la llegada de la Navidad, o por la Epifanía, recuperemos la sacralidad del tiempo. Y lo mismo podremos decir del espacio. Es lo mismo una casa en la cual todos los espacios están absorbidos por lo puramente utilitario y pragmático, que una casa en la cual, por modestísima y humildísima que sea, y si lo es mucho mejor, porque Dios vivió pesebremente y nació pesebremente. Pero es lo mismo, me pregunto, una casa en la cual, por humildísima que sea, hay un rinconcito siquiera donde hay una imagen de la Santísima Virgen, y ante esa imagen rezamos el Ángelus con nuestros hijos, o ante esa imagen nos hincamos para rezar el rosario. No puede ser ni es lo mismo una casa en la cual el tiempo se viva de un modo que de otro, el espacio se conciba de un modo que de otro. Y sigo preguntándome en atención a estos recursos de los que todos disponemos, es lo mismo una casa en la cual la palabra nunca es profanada ni violada, la palabra se cumple y la palabra es transporte de belleza, que una casa en la cual los padres y los hijos hablan permanentemente con groserías, con chabacanerías, y no tienen en la boca más que términos soeces, y a veces hirientes, y a veces obscenos. No es lo mismo. Ya sabemos que no es lo mismo. Entonces, el idioma, el lenguaje, es un recurso para criar a nuestros hijos, y nadie puede decir que no tiene estos recursos. Nadie puede decir que no tiene el recurso de la sacralización del tiempo, porque no se necesita ser ni rico, ni millonario, ni académico para vivir el tiempo litúrgicamente. Nadie puede decir que no tiene el recurso del espacio, porque en cualquier casa hay un rincón para que María Santísima lo ocupe, siquiera con una estampa. Y nadie puede decir que no puede hacer el esfuerzo de hablar limpiamente, decentemente, honestamente, y sobre todo de hablar sí, sí, no, no, rechazando esos maridajes turbios,
esas palabras sin sentido, rechazando ese lenguaje que jamás define, que jamás categoriza, que jamás jerarquiza, rechazando la mentira, con la palabra señera, con la palabra alta, honda, profunda, veraz, lineal, rectilínea. Eso está al alcance de todos nosotros y no es lo mismo una casa en donde la palabra se empeña y se cumple que una casa en la cual se profana y se viola la palabra. Y el recurso del juego, juguemos con nuestros hijos. Hay una virtud que rige el juego, que es la virtud de la eutrapelia. Tampoco es lo mismo una casa en la cual el centro lúdico es la computadora, con todos los peligros y adicciones que sabemos que encierra y con todas las ocasiones de pecado, que una casa en la cual todavía se conservan los juegos tradicionales, esos juegos en los cuales está presente el sentido de la regla, de la norma, del cumplimiento del deber, esos juegos que son prefiguraciones catequísticas incluso. Mirad cómo escucháis, dice el Evangelio. No escuchemos en casa cualquier música, no pasemos en la casa cualquier música. Tampoco es lo mismo un hogar en el cual los hijos se acostumbran desde pequeños a escuchar los sones maravillosos de nuestra dignísima música popular folclórica genuina de cada tierra, de cada patria, y las altas melodías, los altos sones, el son que funda, esos cantos, esos himnos, esas marchas. ¿Cómo vamos a criar a un hijo con esas músicas que no hacen otra cosa en el alma más que corroerla, lastimarla y envilecerla? Y los cuentos, ¿qué cuentos le llegan a nuestros hijos? Sea durante el día o a la noche cuando los aguardan, para que les demos alguna terneza final de despedida antes de que el sueño los atrape. ¿Qué cuentos le vamos a narrar? ¿Qué relatos le vamos a hacer llegar? Aquellos que contienen estos personajes despreciables de las series televisivas, esos hombres que pueden ser vampiros, o que pueden ser aceros, o que pueden ser orangutanes, y que dominan las series televisivas en nuestros días. O les vamos a contar los grandes relatos en donde aparecen los héroes, los santos, los mártires, los sabios, los poetas, los artistas, los hombres de letras, los hombres de luchas. Ninguno de nosotros es tan pobre que no disponga de estos recursos. Ninguno de nosotros es tan indigente que no tenga la posibilidad de sacralizar el tiempo, la posibilidad de marianizar el espacio de la casa, la posibilidad de hablar limpiamente, la posibilidad de narrar aquellos cuentos fantásticos que disponen al alma la conquista de la grandeza. Y ninguno de nosotros es tan pobre que no pueda decirles a nuestros hijos que se vistan pudorosamente, que se vistan respetando la virtud del pudor, porque tampoco es lo mismo criar a un hijo en la impudicia y en la destemplanza y en el desenfreno que criar a un hijo en la humildad y en la sobriedad de los ropajes. Tan en cuenta tenía estas cosas el Papa Pío XII, que escribió una locución magnífica a las modistas, a las mujeres encargadas del diseño de la ropa, pidiéndole que no se olvidaran que el hombre no se viste solamente para abrigarse o porque tiene calor. El hombre se viste porque desde el pecado original sabe que está desnudo y que necesita vestirse. La crianza es lo que nuestros hijos nos piden. La crianza es lo que nosotros podemos darle. Y si somos capaces de criar a nuestros hijos, no tenemos que tener absolutamente ningún temor, porque esta crianza tiene una fuerza que es superior a las acechanzas y a las embestidas. Esta crianza lo que produce son esos hogares edificados sobre roca, de lo que habla el Evangelio,
Esos hogares que son descritos de un modo tan fuerte, tan robusto, tan sólido, que se dice de ellos que cayeron las aguas, que los vientos irrumpieron, que las tormentas se agitaron, pero la casa no fue destruida porque estaba edificada sobre piedra. Pidámosle a María Santísima que nos dé las fuerzas para criar a nuestros hijos y para educarlos cristianamente. A ella que fue madre y madraza, a ella que fue esposa, a ella que fue varona, a ella que andaba por las calles nazarenas, tallo enhiesto de Dios, eterno verde, a tu paso los ángeles celestes levantaban ojivas de azucenas, soñando con el Rey de los amores, desde Belén al centro del Calvario, tu vientre cobijaba los milagros, tu corazón presentía los dolores. A tu sombra la luz se deshacía en salmos de alabanzas y loores, y el agua del arroyo se olvidaba el hilo del camino que seguía. Madre de Dios María, flor de flores, no nos dejes un día sin tu mirada. ¡Viva María Reina! ¡Viva Cristo Rey! ¡Vivan nuestras patrias cristianas! Muchas gracias a todos.